Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, porque vamos a desvelar algunos secretos, vamos a ir tras las cortinas de los primeros días de dos de las estrellas más queridas y mediáticas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se acuerdan de ellos? Claro que sí. Esos rostros que nos robaron el corazón con su química en pantalla y que, para muchos, parecían destinados a ser el cuento de hadas perfecto. La pareja que tras su explosiva aparición en Erkencikus, se convirtió en el epicentro de innumerables especulaciones y sueños románticos para millones de fans a nivel global. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de perfección y química deslumbrante? ¿Cómo empezaron realmente su relación profesional y, quizás, también personal? Hubo tensiones ocultas bajo la superficie de sonrisas y miradas cómplices, risas que disipaban cualquier sombra, o quizás una mezcla impredecible de todo ello. Bueno, pues prepárense porque hoy traemos información fresca y exclusiva de la mano de alguien que conoce muy bien el mundillo, nada más y nada menos que Erol Köse, un periodista y productor turco con una reputación de no guardarse nada. Él ha estado husmeando en los rincones más recónditos de la industria, ha hablado con fuentes cercanas y hoy nos va a contar los detalles jugosos de esos primeros días de Can y Demet, desenterrando verdades que hasta ahora solo existían en el ámbito del rumor y la conjetura. Y antes de que nos perdamos en la historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Denle a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque cada semana traemos contenido que los mantendrá al tanto de todo lo que sucede en el fascinante universo del entretenimiento turco. Empecemos esta aventura de descubrimiento. Así que, como les decía, Erol Köse ha soltado prenda, y lo que ha revelado nos pinta un cuadro bastante interesante y francamente complejo, de los inicios de la relación profesional, y como muchos sospechábamos, también personal, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ustedes saben, la serie Erkencikus o Pájaro Soñador, no fue solo un éxito, fue un fenómeno cultural. La química entre ellos era innegable, palpable, de esas que hacen que el público se enamore no solo de los personajes que interpretaban, sino de los actores que les daban vida con tanta pasión y credibilidad. Y claro, ante un éxito tan rotundo, que traspasó fronteras y conquistó audiencias en decenas de países, las especulaciones sobre su vida privada empezaron a volar como cohetes, alimentando la fantasía de una pareja de ensueño. Según Erol Köse, los primeros días en el set de Erkencikus no fueron precisamente un camino de rosas sin espinas, un idilio desde el primer momento. Al parecer, y esto es lo que él nos cuenta a través de sus fuentes, personas con acceso privilegiado a los entresijos de la producción, hubo momentos de tensión, de cierto roce, de ajustes necesarios entre Can y Demet. Imagínense la escena, dos actores jóvenes, ambiciosos, cada uno con su propio bagaje actoral, su propio estilo de interpretación y, por supuesto, su propia personalidad, aterrizando en un proyecto que, de la noche a la mañana, se convertiría en un gigante mediático, un auténtico fenómeno de masas. Köse sugiere que Can, un actor que aunque ya tenía experiencia, estaba a punto de consolidarse como una superestrella con este papel, y que además poseía un carisma natural arrollador, quizás tenía una energía un poco más desbordante en el set, una presencia que acaparaba miradas y focos. Por otro lado, Demet, quien ya contaba con una trayectoria más establecida y un nombre propio en la industria, con una sensibilidad artística particular, podría haber percibido esa intensidad de una manera que requería adaptación. No estamos hablando de peleas épicas dignas de un melodrama, ojo, que quede claro. Más bien, Erol Köse se refiere a esas pequeñas fricciones, a esos choques de caracteres que surgen de manera natural cuando dos personalidades fuertes y talentosas coinciden bajo la presión constante de un rodaje exigente y el escrutinio público. Köse menciona que hubo momentos en los que Demet, de alguna manera, sentía que Can, con su energía magnética y su creciente popularidad, acaparaba una cantidad desproporcionada de atención, o que su forma de actuar, aunque tremendamente efectiva y cautivadora para el público, era muy particular y a veces contrastaba con su propio enfoque. Y esto cuando estás construyendo una relación profesional que debe reflejar una intimidad y una conexión profunda en pantalla, y además se rumorea que se está gestando algo más allá de lo profesional, puede generar ciertos roces, esos pequeños desajustes que hay que limar. Es la dinámica intrínseca de cualquier set de rodaje, una convivencia intensiva y a menudo estresante, pero cuando de por medio hay tanta química desbordante y las expectativas del público son tan altas, cualquier pequeño detalle se magnifica y cobra una importancia desmedida.
Lo verdaderamente interesante de lo que cuenta Kose es que a pesar de estas supuestas tensiones iniciales, de estos ajustes iniciales, ambos demostraron una profesionalidad a prueba de bomba. Supieron cómo canalizar esas energías, cómo entenderse mejor, cómo encontrar un punto de equilibrio y esa evolución, esa capacidad de adaptación mutua, es precisamente lo que hizo que su conexión en pantalla fuera tan creíble, tan cautivadora, tan electrizante. Es como si al principio tuvieran que encontrar su ritmo, su timing perfecto, la sincronía necesaria para bailar juntos en escena, y una vez que lo lograron, la magia fluyó de manera imparable, conquistando el corazón de audiencias de todo el mundo. Erol Kose recalca que al final del día, ambos son profesionales consumados, y entendieron la importancia crucial de su trabajo, de la serie que estaban construyendo y del vínculo que habían forjado con el público. Ahora pasemos a la parte que sin duda, a todos nos interesa, a la pregunta que ha rondado en la mente de miles de fans desde que la serie terminó: ¿qué pasó realmente con su relación personal? Porque, seamos honestos, la forma en que se miraban, las entrevistas que daban juntos, las sonrisas cómplices, las interacciones públicas, todo apuntaba a algo más que una simple amistad, a una conexión que trascendía la pantalla. Erol Kose insinúa con seguridad que sí, efectivamente, hubo una relación romántica entre Can Yaman y Demet Özdemir. No fue solo una fantasía colectiva alimentada por la imaginación de un fandom apasionado. Él afirma categóricamente que durante el rodaje de Erkencikus, e incluso un poco después de su conclusión, mantuvieron una relación sentimental real y significativa. Sin embargo, y aquí es donde la historia se torna aún más intrigante y humana, Kose también deja entrever que esa relación tuvo sus altibajos, sus momentos de gloria y sus inevitables dificultades, y que quizás la presión mediática insoportable, las exigencias extremas de sus carreras en ascenso vertiginoso y las diferencias inherentes a sus personalidades fueron factores determinantes para que, lamentablemente, no prosperara a largo plazo. Imaginen ser dos estrellas jóvenes en la cúspide de su fama, con agendas de trabajo desbordadas, viajes constantes, miles de fans observándolos en cada paso, analizando cada gesto. No es una tarea fácil mantener una relación sana y estable bajo semejante escrutinio público y la presión constante de las cámaras y los medios. Erol Kose sugiere que Can, en particular, era una persona muy enérgica, extrovertida, que disfrutaba de la vida, de la atención y de la proyección internacional que estaba experimentando, mientras que Demet, aunque también muy profesional, carismática y exitosa, podría haber buscado o valorado algo un poco más estable, más privado, un refugio frente al torbellino de la fama. La clave aquí, según la visión de Kose, reside en las diferentes etapas de sus carreras y en la naturaleza de sus personalidades. Can Yaman en ese momento estaba viviendo un boom mediático sin precedentes a nivel internacional, y su enfoque, se intuye fácilmente, estaba muy puesto en capitalizar y expandir ese éxito arrollador, en explorar las nuevas oportunidades que se le presentaban. Demet, por su parte, también estaba en un momento álgido de su carrera, cosechando éxitos y consolidando su posición como una de las actrices más cotizadas de Turquía, pero quizás sus prioridades personales o su visión de futuro eran diferentes. Erol Kose, lejos de emitir juicios de valor, simplemente expone las dinámicas que, según sus fuentes y su conocimiento del medio, existían entre ellos, pintando un retrato realista de las complejidades de una relación en el ojo del huracán. También se habla, y este es un aspecto que a menudo se pasa por alto en las historias de amor de celebridades, de que hubo ciertos malentendidos, de que quizás no se comunicaron sus expectativas reales sobre la relación de manera efectiva, de que las diferencias en lo que buscaban en un vínculo sentimental se volvieron insalvables, lo que finalmente llevó a una separación. Él menciona que hubo un momento en el que la relación se volvió un poco insostenible debido a las presiones externas incesantes, a la falta de espacio personal y a las diferencias marcadas en cómo manejaban su vida pública y su esfera privada. Es un escenario muy común en el vertiginoso mundo del espectáculo, ¿verdad? La línea entre la ficción que interpretan y la realidad de sus vidas se difumina peligrosamente, y las expectativas del público, a menudo implacables, se imponen sobre la intimidad y la autonomía de las personas. Otro punto crucial que Erol Kose toca, y que añade una capa de complejidad a la situación, es la influencia de sus respectivos equipos de management y de la propia industria del entretenimiento. Cuando te conviertes en una pareja tan icónica y popular, los contratos publicitarios, los eventos promocionales, las apariciones conjuntas, todo se planifica con antelación y puede generar un compromiso que en ocasiones va más allá de la voluntad individual. Quizás en algún momento sintieron la presión, o la necesidad, de mantener una cierta imagen pública por el bien de la serie que aún estaba en emisión,
por el futuro de sus carreras individuales o por satisfacer las demandas de sus seguidores, y eso, a la larga, puede desgastar cualquier tipo de relación personal, incluso la más sólida. Lo que sí queda absolutamente claro, y esto es algo que Kose recalca con una nota de admiración y respeto, es el profundo respeto profesional que se profesan mutuamente. A pesar de cualquier roce inicial, de cualquier diferencia de opinión, o de cualquier eventual fin de su relación romántica, ambos han demostrado, a lo largo de sus carreras, una admiración genuina y un reconocimiento por el talento del otro. Han trabajado juntos, han logrado un éxito monumental que resonó a nivel global, y eso es un logro que nadie puede borrar ni minimizar. Erol Kose sugiere que si bien la llama romántica pudo haberse extinguido, la amistad y el respeto profesional, al menos en el ámbito laboral y en el recuerdo de su exitosa colaboración, se mantuvieron intactos, formando una base sólida para futuras interacciones profesionales, si es que llegaran a darse. Y aquí viene algo que me parece fascinante, un detalle que habla volúmenes sin necesidad de grandes declaraciones: las entrevistas que ambos han dado por separado, cada uno en su propio camino, después de su supuesta ruptura. A veces las palabras que no se dicen, las evasivas sutiles, las miradas esquivas, son tan importantes, tan reveladoras, como las declaraciones más explícitas. Erol Kose, con su vasta experiencia en la industria y su habilidad para leer entre líneas, nos da a entender que existe un velo de discreción cuidadosamente tejido sobre lo que realmente ocurrió, una decisión consciente de no ahondar en los detalles más íntimos de su relación. Sin embargo, los pequeños gestos, las sonrisas evasivas cuando se les pregunta directamente sobre el otro, las respuestas cortas y cuidadosamente formuladas, todo habla de una historia compartida, de un vínculo profundo que por alguna razón prefieren mantener en el ámbito de lo privado, lejos del escrutinio público. Podemos inferir, basándonos en la información que Erol Kose nos revela con tanta claridad y detalle, que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue intensa, apasionada y muy real, al menos en sus inicios. Fueron dos estrellas jóvenes y carismáticas que vivieron un romance bajo los focos, un romance que, involuntariamente o no, alimentó la imaginación de millones de fans en todo el mundo, convirtiéndolos en la pareja de ensueño por excelencia. Y aunque la llama romántica se haya apagado con el tiempo, el legado de su conexión, tanto en la ficción que nos regalaron como en la vida real que compartieron, sigue vivo y latente en la memoria de sus seguidores, un recuerdo imborrable de una etapa dorada para ambos. Es importante recordar, y quiero enfatizar esto, que lo que Erol Kose está revelando son detalles obtenidos a través de su acceso a fuentes, a información privilegiada del mundo del espectáculo turco. No son hechos confirmados al 100% directamente por los propios actores, quienes, como hemos visto, prefieren la discreción. Pero sí son detalles que arrojan una luz fascinante y esclarecedora sobre esa etapa tan comentada y tan esperada de sus vidas. Y precisamente por eso es tan interesante, porque nos permite comprender un poco mejor la complejidad de las relaciones en el vertiginoso mundo del espectáculo, donde la fama estratosférica, la ambición desmedida y la vida privada se entrelazan de formas inesperadas y a menudo difíciles de navegar. En resumen, Erol Kose nos cuenta que los inicios de Can y Demet en Erkencikus no fueron un camino de rosas sin espinas, sino más bien un proceso de ajuste y adaptación. Hubo momentos de tensión, de fricción, de necesarios ajustes entre sus personalidades y estilos de trabajo. Sin embargo, su talento y profesionalismo les permitieron canalizar esas energías y diferencias para crear una química innegable y explosiva en pantalla, que cautivó al mundo entero. Y sí, según la información de Kose, existió una relación romántica entre ellos, un vínculo que nació de esa conexión especial, aunque las presiones mediáticas insoportables y las diferencias personales inevitables llevaron finalmente a su fin. Lo que sin duda prevalece y trasciende es el respeto profesional mutuo y el recuerdo imborrable de una pareja que, con su talento y carisma, cautivó al mundo entero, dejando una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Y hasta aquí nuestro recorrido por los secretos y las luces y sombras de los primeros días de Can Yaman y Demet Özdemir, desvelados por el experimentado periodista Erol Kose. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta inmersión en el fascinante y a menudo complejo mundo de las estrellas turcas tanto como yo. Ha sido un verdadero placer compartir esta información y estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprenden estas revelaciones sobre las tensiones iniciales o sobre la existencia de su relación romántica? ¿Creen que la presión mediática fue el principal factor de su separación? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me interesa muchísimo leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir juntos sobre este tema tan apasionante.
Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado intrigante e informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo con los me gusta me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y me motiva a seguir trayéndoles lo mejor del entretenimiento turco. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con otros fans de Can y Demet, para que todos estemos al tanto de estas revelaciones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir descubriendo los secretos del mundo del espectáculo turco, suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, por su fidelidad y su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más secretos y más entretenimiento. Hasta luego.